acerca de la adicción sexual. Pura teoría, no es que a mí me haya pasado. Sí, debe contar de lo que me contaron. Bueno, oramos. Papá, gracias por este tiempo, gracias por poder estar juntos, gracias por este retiro, gracias por tu increíble bondad, gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros. Señor, te entregamos este tiempo que vamos a compartir juntos, más allá de lo que yo diga, que seas vos, Espíritu Santo, hablándonos, que seas vos abriendo nuestros ojos y que seas vos, por sobre todas las cosas, trayendo esperanza a las personas que luchan con este tema, que podamos saber que en vos hay esperanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le puse por subtítulo Encontrando la libertad. ¿Qué es la adicción? ¿Alguien me tira una definición? ¿De qué hablamos cuando hablamos de adicción? Que no pueda hablar. ¿Qué más? Algo compulsivo. Repetitivo. Perdón que no escuché lo que decían allá, pero... La adicción es una dependencia o necesidad constante hacia una sustancia, actividad, que es lo que vamos a estar hablando hoy, hacia una actividad, o relación, que es lo que habló Claudia de la dependencia emocional, debido a la satisfacción que esta causa a la persona. Si hablamos de adicción, ¿qué es lo que puede generar adicción? Cualquier cosa que genere una satisfacción se puede volver adictivo. Estos días hablamos en la mesa con Leda de que la coca es una adicción, ¿cierto, Leda? En algún momento de esta capacitación vamos a hacer acá un PowerPoint sobre la Coca-Cola. La palabra adicto proviene del latín, que hace alusión al deudor que por falta de pago era entregado como esclavo. Entonces, la adicción es justamente ser esclavo de algo. ¿Sí? Si tuviera que dar una definición más simple, es que la adicción es ser esclavo de algo. La adicción sexual, puntualmente, que es lo que vamos a hablar hoy, es una obsesión constante por la búsqueda de gratificación y alivio sexual. Esto vendría a ser como una definición teórica de lo que es la adicción. Pero para ver cómo se vive, quería contar el caso de Marcos. Marcos es un personaje ficticio, pero que sí existió, no se llamaba Marcos, no es ese de la foto, pero es un caso real. Una vez me escribió contando un poco la lucha que tenía y me puso lo siguiente: doy vueltas antes de regresar a mi habitación porque sé lo que va a suceder. Antes de que pase mucho tiempo, tengo la computadora encendida o el celular en la mano. Yo me digo que será solo por un minuto mientras reviso mi correo electrónico, mi WhatsApp, pero sé que me miento. Sé lo que en verdad deseo. Estoy esperando ver una pequeña escena sexual o alguna imagen estimulante o dos mientras reviso las redes sociales. Me digo que solo me dedicaré un minuto o dos o que me detendré antes de entusiasmarme mucho. Entonces mi motor empieza a correr y quiero cada vez más. Algunas veces abriendo los sitios en realidad pornográficos. Las revoluciones van tan rápido que tengo que hacer algo o siento que el motor va a reventar. Así que me masturbo. En algunas ocasiones lucho contra ello, pero si lo hago, más tarde cuando apago las luces, estoy anegado de pensamientos y deseos lujuriosos. Permanezco mirando el techo con los ojos bien abiertos. No veo nada, pero en verdad siento el bombardeo, el palpitante deseo. No tengo manera de quedarme dormido y me está matando. Así que digo, está bien, si lo hago, entonces voy a tener paz y al fin me voy a quedar dormido. Así que lo hago. Y adivina qué pasa. La culpa es tan grande que no me puedo dormir. Y me despierto del todo exhausto por la mañana. Lo que habla Marcos me pareció importante para ilustrar cómo se vive por dentro la adicción sexual. La adicción sexual puede tener muchas manifestaciones, pero la más común
la adicción a la pornografía y a la masturbación. Cuando yo vine por primera vez y escuché el título Adicción Sexual, dije, yo no tengo sexo con nadie, así que para mí no es este taller. Pero en realidad la adicción más común es la que genera la pornografía. Y lamentablemente, como digo, es muy común. La adicción está compuesta por estas dos palabras que justamente decían una compulsión, algo repetitivo. La obsesión es un pensamiento recurrente, un pensamiento que viene una y otra vez a la mente y se repite y se repite y se repite, y vos te podés cansar de sacarlo de tu mente, de borrarlo, de orar, de decir Señor dentro de estos pensamientos, pero la adicción está compuesta por la obsesión, que es pensamientos recurrentes. Y los pensamientos recurrentes nos llevan a la compulsión, que es la repetición de una actividad. ¿Sí? Repetición de pensamientos da como resultado la repetición de una actividad. ¿Qué síntomas hay como para decir, ¿seré adicto o no seré adicto? Bueno, acá anoté algunas. El consumo de pornografía y la búsqueda de alivio mediante la masturbación se vuelven compulsivos. Noto un deterioro progresivo de la calidad de vida y en las relaciones debido a las consecuencias negativas de la práctica. Hablamos con los chicos del grupo pequeño que en el mundo a veces se habla de la masturbación como algo normal, como algo común, incluso como algo necesario. Hablábamos de un video que se pasaba en la primaria, me acuerdo que cuando yo estaba en sexto grado, ya se hablaba de educación sexual, y mostraron un video de dibujitos de un niño que se masturbaba y apareció una mano grande con un dedo acusador y decía que era común sentirse culpable, pero que en realidad eso estaba bien y era necesario. Y ese video a mí me dejó muy confundido, yo no sabía ni lo que era en esa edad, a los 12 años, pero en la iglesia, en la congregación, jamás se mencionó la palabra, por lo menos que yo recuerde, hasta que entró el Ministerio de Restauración, la palabra masturbación no se mencionó jamás, jamás. Entonces, había como mucha ignorancia, y donde hay ignorancia, las tinieblas hacen lo que ellos quieren, porque siembran mentiras en las mentes, ¿sí? Por eso es tan importante hablar de estos temas. Dice, nota un deterioro progresivo de la calidad de vida y en las relaciones debido a las consecuencias negativas de la práctica. En el mundo te quieren hacer creer de que no hay consecuencias negativas y que está bien, pero es muy real las consecuencias negativas que trae, sobre todo en la manera de relacionarte, en la vida emocional, en el autoestima, en todo, porque llega a afectar tu vida laboral, llega a afectar tu vida relacional, tu vida ministerial. Lo practico a pesar de ser consciente del daño que me provoca. Me he vuelto insensible, me siento rígido, incapaz de conectarme con Dios, con otras personas y con mis emociones. La adicción vendría a ser como una anestesia. Ya vamos a ir viendo un poco más, pero cuando no aguantamos el dolor y cuando no queremos el dolor, recurrimos a una anestesia, algo que nos calme, a un analgésico. Y eso vendría a ser la adicción. Entonces lo que hace es anestesiarnos emocionalmente. La adicción sexual por sobre todas las cosas. Y al anestesiarnos emocionalmente no sentimos ni nada bueno ni nada malo, somos como un robot que simplemente vive por inercia. Entonces me siento incapaz de conectarme con Dios e incapaz de conectarme con otras personas. Por eso las personas que nos rodean se dan cuenta que estamos raros, se dan cuenta que estamos callados, que estamos con la cabeza en otro lado, que no logramos conectar verdaderamente con las personas que nos rodean. Me aíslo de las demás personas haciéndome sentir solo, sin conexión verdadera. Algo que acompaña a la adicción es la soledad y el sentimiento de soledad. El sentimiento de que estás solo, de que nadie te entiende, de que nadie... no tenés verdadera conexión con nadie, ¿sí? Prefiero las fantasías sexuales imaginarias antes que las relaciones reales. Claro, lo que pasa es que la realidad puede ser muy dolorosa. Podemos haber experimentado que la realidad de las relaciones
reales son dolorosas. Experimentamos en nuestra casa quizás el rechazo, experimentamos el abandono, experimentamos... se me olvidaron las otras dos heridas. Bueno, experimentamos alguna herida e interpretamos que relacionarse, que abrirse, que amar es doloroso. Entonces ahí se presenta la alternativa de la fantasía. En la fantasía todo es perfecto. Vos sos perfecto, la otra persona es perfecta, las situaciones son perfectas, todo lo que nosotros hacemos son perfectos, lo que nos dicen las otras personas son perfectas. Entonces, muy pronto nos encontramos viviendo en un mundo de fantasía donde nada es real, todo es producto de nuestra imaginación, y mientras estamos ahí en esa nube de fantasía, todo está fantástico. El problema es cuando se pincha y volvemos a la realidad. Nos sentimos aún más solos que como estábamos antes. Vivimos con culpa y con vergüenza. Constantemente culpa y vergüenza, culpa y vergüenza. O sea, llega un punto que te sentís todo el tiempo con culpa y vergüenza, que empezás a sentir que autoaborrecimiento, a odiarte a vos mismo, a decir soy una porquería, no sirvo para nada, al final siempre lo mismo. Sentimos que no estamos al control de nuestra vida, nos sentimos desordenados y nuestro interior es un caos. Claro, porque somos esclavos. Llega un momento en que la adicción controla tu vida, controla todo, controla lo que haces, controla lo que pensás. Entonces te encontrás actuando por inercia todo el tiempo, repitiendo ciclos. Justamente la palabra repetir creo que es clave en la adicción. Repitiendo constantemente los mismos ciclos, haciendo cosas que no sabes por qué las haces, simplemente las haces. Y te sentís que no estás en control de tu vida, te sentís que sos un fracaso, que estás desordenado, que todo es un caos, que todo es algo que no podés controlar, que no podés manejar. Pierdo sensibilidad espiritual y experimento la muerte espiritual. Me siento desconectado de Dios, siento además que no soy digno de acercarme a Dios, siento que Dios no debe querer saber nada conmigo, que está lejos. Algo que siento, ¿no? Que es verdad, ¿no? Vemos a las personas como objetos sexuales y no como personas con sentimientos, entonces nos comportamos con crueldad con otras personas y nos olvidamos de que son personas que tienen sentimientos, que son hijos de Dios, que son gente amada por Dios, amada por otras personas. Entonces, si reconozco que tengo adicción, cosa que creo que la mayoría que llega acá es porque ya reconoce que hay una adicción sexual, ¿qué hago? Bueno, yo hice algunos pasos. ¿Vieron que existen los programas de 12 pasos para adictos y todo eso? Bueno, yo hice mis propios pasos, no me acuerdo cuántos son, pero les comparto por ahí lo que me sirvió a mí y lo que me sirve hoy a la hora de acompañar a otros chicos para salir de la adicción. Y número uno es reconocer que tengo un problema y darle la seriedad que requiere. Reconocer que tengo un problema, este es el mismo que el de los alcohólicos anónimos. Reconocer que tengo un problema y darle la seriedad que requiere. La semana pasada me junté justamente a hablar con un chico que me contaba que había estado mal, que había estado hundido en la depresión, que se había sentido alejado de Dios. Todo un cuadro que yo lo conozco muy bien. Entonces le pregunté, ¿y cómo anda el tema de la masturbación y la pornografía? Ah, sí, eso también te quería contar, que el hecho de estar mal con Dios me llevó otra vez a repetir esos viejos hábitos. Digo, ¿sabes qué te pasa? Vos tenés una adicción, pero no la estás reconociendo y no la estás tomando con la seriedad que tiene. Todo lo que vos me contás es un claro ejemplo de lo que se siente al estar atrapado en una adicción. Necesitas reconocer que ese problema está y ponerte las pilas, salir de la pasividad, tomar una actitud activa para enfrentar esta adicción, ¿sí? Tenemos dos opciones, digamos. Podemos tomar el camino del victimismo y decir, pobrecito de mí, estoy hundido en el pozo, en el barro, no sé qué hacer. O podés pararte con la autoridad que Dios te da y empezar a luchar. Y ponerte las pilas y activarte en salir. Porque salir se puede. Pero primero necesitamos salir de la negación.
Y segundo, tomar conciencia sobre cómo nos ha afectado en nuestras vidas. Me acuerdo que en esos tiempos, cuando volví acá al retiro, empecé a hacer un programa que se llama Nuevos Comienzos, que era que teníamos que ir una vez a la semana, y se hacía algo parecido acá, tener un tiempo de adoración, una palabra y después grupos pequeños. Me acuerdo que iba de noche a una iglesia que estaba ahí en el centro, y ahí empezamos a trabajar las cosas que de adentro. O sea, ese programa duraba 8 semanas, me parece. Terminó y lo empecé de nuevo. Terminó, lo empecé de nuevo. Terminó y me invitaron ya a ser parte porque iba a seguir yendo. Número 2, luego de que reconozco que tengo un problema, necesito pedir ayuda. Yo me había prometido a mí mismo que esto lo iba a solucionar solo. Que iba a orar, que iba a ayunar, que iba a hacer todo lo necesario, pero esto no se le iba a decir a nadie. ¿Por qué? Porque yo pensaba que era absolutamente el único en el mundo al que le pasaba. Y el único, sobre todo dentro de la iglesia, al que le pasaba. Sentía que era un sucio, que cómo podía ser que me pasara esto. Entonces yo me había prometido a mí mismo que no lo iba a hablar nunca con nadie. No me animaba a hablar con mi papá, no me animaba a hablar con el líder de jóvenes, no me animaba a hablar con nadie, porque para mí el líder de jóvenes era un ícono de santidad. Y creo que qué problema cuando mostramos una imagen no humana a las personas, ¿no? Cuando nos mostramos como líderes o como pastores como santidad absoluta, intocable, nunca abrimos nuestro corazón con respecto a nuestras debilidades o con respecto a las cosas que todavía Dios tiene que seguir trabajando con nosotros. Entonces yo lo veía así como que no, ¿cómo le voy a decir esto que es horrible? ¿Qué va a pensar de mí? Así que no me animaba a hablarlo. Pero bueno, me acuerdo que en ese momento me compré un libro, más que nada con el tema de la atracción del mismo género, y en uno de los capítulos decía, se llama así el capítulo, de esto no se sale solo. Es una frase que Mauricio siempre dice, enfermamos en grupo, sanamos en grupo. Así que no me quedó otra que hablar. Cuando vine acá al retiro por primera vez lo dije en voz alta, fue como sacarme una mochila con piedras de la espalda. El hecho de decir, me pasa esto, y escuchar que otros compañeros del grupo pequeño también, romper el código del silencio. ¿Por qué pongo esto? Porque a veces parece como que entre los hombres, sobre todo, hay como un código de silencio con respecto a lo sexual. Se hacen chistes sobre lo sexual en el secundario, entre ámbitos de varones, pero nunca se habla seriamente acerca de la sexualidad entre los hombres. Y no sé cómo será entre las mujeres, pero me parece que es súper importante romper ese código de silencio y de eso sí hablar. En las congregaciones también hablar de estos temas, porque somos seres sexuales, como puse en la placa siguiente. La sexualidad es parte de nuestro ser. Y como es parte de nuestro ser, necesitamos tenerla en cuenta, necesitamos administrarla. Dios nos ha dado una sexualidad para administrar, y si nos dio es porque tenemos la capacidad de administrarla conforme a lo que Él nos pide, conforme a sus parámetros. Salir del aislamiento que provoca la adicción, dejar entrar a otras personas en esa parte de nuestra vida. Hay chicos que piden ayuda por ahí con respecto a la adicción sexual, y al principio todo bien, pero después cuando vos te querés meter en su vida ya no les gusta y te sacan, porque el adicto prospera en su adicción en la soledad. Por el contrario, se debilita cuando dejas entrar a otras personas. ¿Qué significa dejar entrar a otras personas en mi adicción? Significa escribirle a alguien cuando me siento tentado, significa rendir cuentas de cómo estoy con respecto a la adicción, significa hablar sobre esa parte de nuestra vida. Eso es simplemente. Paso número 3. Una vez que ya reconocimos, una vez que ya después del segundo paso, ¿cuál era? Hablamos, pedimos ayuda. El tercer paso, lidiar con las raíces de la adicción. Puse ahí la imagen de un iceberg porque el comportamiento adictivo es esta partecita que vemos acá arriba, ¿sí? Pero a lo que tenemos que prestar atención es a lo que está debajo de ese comportamiento adictivo. ¿Qué es lo que lo provoca?
Y ahí puse algunos ejemplos: dolor, vergüenza, culpa, amargura, tristeza, ansiedad, rechazo, temor. El comportamiento adictivo es solo la punta del iceberg. Permitir al Espíritu Santo que nos revele las cosas que arraigan la adicción. El problema no es tanto sexual, sino más bien emocional. En mi recuperación, yo me fui dando cuenta que el punto clave no estaba tanto en lo sexual como sí en lo emocional. ¿Por qué? Porque lo que nos lleva a actuar sexualmente muchas veces son las emociones que no trabajamos bien en nuestra alma. En nuestra alma hay algo que busca constantemente un equilibrio. Cuando sentimos dolor, buscamos unirnos a algo placentero para amortiguar ese dolor, para apagarlo. El dolor o la angustia nos lleva a unirnos a objetos placenteros para ahogar cualquier estado emocional desagradable. Así es como funciona la adicción. Y en este caso estamos hablando de la sexual, pero ¿no les ha pasado de sentirse angustiados y querer comer chocolate? ¿Querer comer helado? ¿Buscar apagar un estado emocional con comida? Esa es otra adicción que tengo que trabajar ahora, yo le contaba al Mauri. Me agarra desesperación por comer algo dulce. Y eso es hambre emocional. Un hambre para tapar un estado emocional doloroso, angustiante. No sé si les pasa, a mí me sabe pasar que me siento angustiado de la nada y no sé por qué, no tengo la más pálida idea de por qué. Me pongo a pensar, me pongo a analizar a ver qué pasó en las últimas semanas. Y hay veces que me cuesta encontrar, pero siempre hay algo que está detonando el dolor y que me hace querer buscar placer. Si yo entiendo esto en la adicción, ya tengo gran parte ganada. Si me doy cuenta que cuando me siento tentado, en realidad es porque hay un estado emocional desagradable del cual, en vez de enfrentarlo, quiero escapar, ahí ya me doy cuenta dónde está la solución. La solución está en enfrentar bien, redentoramente, ese estado emocional que estoy teniendo. Número 4, entender el ciclo adictivo. ¿Cómo es el ciclo adictivo? Bueno, comienza con un disparador. Justamente con un estado emocional desagradable. Algo pasa en nuestra vida que nos despierta la necesidad de consumir pornografía, de masturbarse, de buscar tener relaciones sexuales casuales. ¿Qué puede ser un disparador? Y tener un mal día en el trabajo. Puede ser que vas venir lo más tranquilo por la calle y te chocan el auto. Puede ser una discusión con el esposo, con la esposa, con el novio, con la novia. Puede ser algo que te recuerda a una herida de la infancia, ¿no? Fuiste abandonado y ahora te abandona un amigo y se va a vivir a otra provincia. Cualquier cosa que nos haga doler en nuestra alma puede ser un disparador, ¿sí? También pueden ser cosas no tan graves como que no hemos descansado bien, como que dormimos pocas horas, estamos trabajando mucho, la ansiedad, la preocupación, la presión del trabajo, la presión de la iglesia, las muchas actividades, todo eso tiene que ver. Por eso ya vamos a ir viendo que el adicto tiene que organizar muy bien su vida para prevenir estar en estos estados de ansiedad, de cansancio, de frustración que lo pueden llevar a consumir. Entonces lo primero que pasa es un disparador. Una situación que causa preocupación, sentimientos de dolor o estrés. El segundo paso, lo que viene después del disparador, es la planificación. Planificamos nuestro curso de acción para unirnos a nuestro objeto de placer. El primer punto a veces no es consciente. No nos damos cuenta. Nosotros vivimos así, nos pasan cosas todo el día, qué sé yo, pero de pronto se nos viene el pensamiento de que la idea, la imagen de querer ver pornografía, por ejemplo. Se te viene la imagen de la nada. Vos no te das cuenta en ese momento qué es, porque estás estresado, porque tenés miedo, porque tenés ansiedad, porque tenés angustia. No te das cuenta. Simplemente te viene. Y esa es la etapa de la planificación. Nuestro cerebro está buscando unirnos al objeto de placer para calmar este dolor desagradable.
no le gusta sentir dolor, entonces ve dolor, busquemos el objeto placentero. Un adicto que ya lleva muchos años uniéndose a ese objeto de placer ha creado lo que se llama una huella psíquica. Directamente no lo piensa mucho. Le pasa esto, va por un caminito del cerebro por el que siempre ha ido y se une al objeto de placer. Lo hace sin pensar. Lo tercero es la ritualización. La decisión de que lo vas a hacer, que vas a ceder ante la tentación, libera una clase confusa de euforia. La oscuridad espiritual se establece y el ser completo palpita con anticipación el acto. Ya es como un animal que está frente a su presa y que se va a ver así por comerlo. Ese es el estado en el que nos deja la ritualización, ¿sí? Una clase de euforia, de oscuridad espiritual que se establece y ya en ese momento es como que ya está en el tobogán y ya es muy difícil frenarse en esa parte. Y después viene, después del acto, la culpa, el sentimiento de fracaso, de desvalorización, de culpa falsa, diría yo, vergüenza. Te das cuenta de que la práctica no quitó el dolor, sino que lo aumentó. Y este sentimiento de culpa, de vergüenza, de fracaso, funciona como un disparador nuevamente. Entonces esta imagen tendría que haber sido un círculo. Es un ciclo que constantemente se repite y se repite y se repite y se repite. Cuando no tenemos conciencia y cuando no entendemos cómo funciona, simplemente nos dejamos llevar y que la adicción hace lo que quiere con nosotros. Por eso hablo de tomar una posición activa, de aprender, de entender, y cuando me doy cuenta cómo va funcionando en mí la adicción, me doy cuenta cuando algo es un disparador, ahí es el momento de actuar. No cuando ya está en la ritualización, porque en la ritualización es muy difícil, o sea, sí se puede, pero es muy difícil de que puedas volver para atrás. Necesitas acá abrir los ojos. ¿Qué hago si me siento ansioso? ¿Cómo lo soluciono? Me voy a tomar una cerveza, me voy a comer un helado, ¿Qué hago? ¿Qué hacen ustedes cuando se sienten ansiosos? Comer. ¿Se dan cuenta que somos todos adictos? ¿Cómo calmo realmente la ansiedad? Orando. Entregándole a Dios, teniendo un tiempo de intimidad con Dios para que Dios pueda hacernos ver el verdadero deseo de nuestro corazón. Mateo 11:28 dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Cuando nos encontramos frente a una situación angustiante, no nos creamos superpoderosos de decir: esto a mí no me afecta, esto a mí no me hace nada. No nos reconozcamos honestamente que sí nos afecta. Porque ahí es donde ganamos la batalla. En vez de recurrir a la adicción como vemos siempre, que no soluciona nada, que nos deja peor, vamos a una verdadera solución. A entregarle a Dios lo que nos pasa, a orar, a hablar con Él, escuchar lo que Él tiene para decirnos, dejarnos ser ministrados y que nuestro corazón pueda resolver realmente esa situación. Número 5, le puse entender la lucha espiritual. Entender la lucha espiritual que se desata por medio de la adicción. Y ahí puse esta imagen que representa el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Dice Romanos 6:16, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Fíjense que usa la palabra decidir, de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Esto me parece muy importante de entender, que nosotros tenemos el poder de decidir. Tenemos el poder de decidir. La adicción te hace creer la mentira de que vos no podés. Pero la Biblia te está diciendo que sí podés. Vos podés decidir a quién vas a obedecer. Podés ser esclavo del pecado o podés decidir obedecer a Dios, lo cual te lleva a una vida recta. El 8:12 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No están obligados. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán.
Me encanta porque Romanos trae mucha luz sobre la lucha con el pecado. Y dice el apóstol Pablo, no están obligados a hacerlo. Esta es otra mentira que de arriba en la adicción, no estás obligado a hacerlo. Porque si vivís obedeciéndole a él, el resultado va a ser muerte. Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Si alguien le puede decir a Silvio si me puede conectar para pasar un video de la compu, por favor. Gracias. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue, ¿qué? Crucificado. Presten atención acá. Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Esto es algo que el adicto necesita entender. Ya no somos esclavos del pecado. Romanos habla con tanta claridad acerca de esto. Bueno, el apóstol Pablo escribiendo en la carta a Romanos acerca del pecado, que creo que cualquiera que luche con cualquier tipo de pecado necesitamos leer con entendimiento Romanos para descubrir de que en la cruz Cristo ya venció sobre el pecado y ya no somos esclavos del pecado. Ya no están obligados a obedecerlo, como decía en el versículo anterior. Con Cristo fuimos juntamente crucificados y es necesario aprender a vernos juntamente crucificados con Cristo. Que eso sea una realidad en nuestras vidas. Entender que morí juntamente con Él y juntamente con Él también resucité y hoy tengo una nueva vida. Como hablamos el otro día, nos despojamos del antiguo hombre a medida que vamos viendo en el nuevo, a medida que vamos descubriendo el nuevo. Y una de las principales características del nuevo hombre y de Cristo habitando en nosotros es que el pecado ya fue vencido. Número 6, deja de alimentar el zumo. Me pareció muy representativa esta imagen. Es para el último video, Silvia, así que si querés te llamo después. Dale. Deja de alimentar el zumo. ¿Qué es el zumo? El zumo es nuestro impulso sexual. ¿Sí? Si tenemos un impulso sexual normal, es una persona común y corriente. Pero cuando nuestro impulso sexual está muy alimentado, se convierte como este zumo de ahí de la foto. Entonces, a la hora de luchar, el flaquito vendría a ser ahí nuestro espíritu. A la hora de luchar contra el impulso sexual, contra el zumo, ahí vienen quién va a ganar. No es tan difícil le preguntar el zumo, muy bien. La masturbación es ante todo un síntoma de ojo fuera de control y de pensamientos corriendo con libertad. Si vos estás todo el día en la calle viendo personas y desnudándolas en tu mente, si consumís pornografía, todo eso alimenta el zumo, como que le está dando hamburguesa, papa frita, locro, todo lo está alimentando constantemente. Entonces, cuando estés en un momentito tranquilo, lo primero que va a hacer el impulso sexual es traerte pensamientos sexuales, ¿sí? Por eso lo primero que necesitamos hacer, dice que no es solamente síntoma de ojo fuera de control, sino pensamientos corriendo con libertad. Es como que los pensamientos sexuales nosotros los dejamos que entren y le damos lugar a la fantasía, a lo que quieran, pasan en nuestra mente un montón de tiempo y nosotros, dejen que pasen tranquilos. Necesitamos aprender a poner límites en nuestra mente a los pensamientos, a agarrarlos ahí nomás, apenas quieren entrar. Primero que nada, cuidar nuestros ojos, porque es la fuente en la que se alimenta el zumo. Cuidar nuestra mirada. Y segundo, cuidar lo que pasa acá en nuestra mente, no darle lugar a pensar. ¿Cuántos saben que pueden controlar lo que pasa en su mente? ¿Saben, no? A veces creemos que como que la mente hace lo que quiere. No, usted puede ponerle límites en la mente. Cuando crees nuevos hábitos de proteger tus ojos y mantener la fantasía cautiva, la masturbación se puede detener. Si estamos luchando con la masturbación,
es simplemente cuestión de cuidar tus ojos y de cuidar tus pensamientos. Si vos mantenés el impulso sexual normal como está, no te va a molestar. A veces se dice como que no, es imposible, sobre todo para los hombres, porque los hombres tenemos necesidades. Todo eso es una mentira. Dios nos creó con un diseño perfecto y si nosotros no alimentamos, no tenemos una vida sexual desbordada, podamos vivir bajo sus parámetros. Determina tus círculos. Esto lo aprendí hace poco y me gustó. Tenemos 3 círculos, ¿no? El círculo interno vendría a ser todo lo que conlleva la adicción. Podríamos poner el círculo interno es donde no queremos estar. Podríamos poner la masturbación, la pornografía, las fantasías, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, todo eso acá en el círculo interno. El círculo medio son las actividades que, si bien no son pecado y no son parte de la adicción, son conductas que se les llaman resbaladizas, que si vos empezás a hacer esas cosas, es muy probable que termines acá en el círculo interno. Como por ejemplo, para mí un círculo medio sería, por ejemplo, ver series o películas con contenido sexual, con contenido erótico, con escenas de sexo. Eso sería para mí como una conducta resbaladiza que me llevaría al círculo interno. Entonces, ya en Netflix, cuando veo mayores para 16, mejor no. Mejor me contraté a Disney Plus y veo las películas de Disney Plus. Podría ser también el ver con lujuria personas en la calle, podría ser, no sé, como que cada uno tiene que determinar cuáles son sus propias conductas de círculo medio y de círculo interno. Y el círculo externo vendría a ser donde sí queremos estar, las cosas que nos hacen bien y que nos alejan de la adicción. Que puede ser, por ejemplo, orar, leer la Biblia, congregarse, adorar, hacer actividad física, hacer algo que nos guste, si te gusta la fotografía, si te gusta, qué sé yo, no sé, lo que sea que te guste, círculo externo. Entonces, al dividir las actividades de nuestra vida y de nuestro día en estos 3 círculos, vamos a procurar estar todo el tiempo en el círculo externo para alejarnos lo más posible del círculo interno. ¿Sí? Hoy, cuando hablas y rendís cuenta, decís, hoy tuve un día de círculo externo. Con este chico que hablaba el otro día le decía, te deseo una semana de círculo externo, se reía. El círculo medio es igual de peligroso que el interno, porque si nos paramos acá, lo más probable es que nos resbalemos y nos caigamos en el interno. 7. Rendición de cuentas. Esto es clave. Encontrar a alguien con quien rendir cuentas. Y creo que es lo que más cuesta para salir de la adicción sexual. Muchos son tan orgullosos que no quieren rendir cuentas. Avisan una vez, avisan 2 veces, ya después te hacen creer que está todo bien, pero en realidad vos te das cuenta que no, que sigue el problema. ¿Qué sería la rendición de cuentas? Sería avisar cuando estoy tentado, pedir ayuda. Sería contar cómo he estado, cómo estoy emocionalmente, qué cosas me han ido pasando. Participar de grupos de rendición de cuentas. No sé si hay en sus congregaciones un discipulado, por ejemplo, donde sientan la libertad de poder expresar las tentaciones sexuales o sin que nadie se muera de espanto. Esos grupos de rendición de cuentas son súper necesarios. Y puse ahí Custodio. Custodio es una aplicación que se instala en el celular, en la computadora, que se instala en cualquier dispositivo y que te bloquea las páginas pornográficas. Y además de bloquearlas, manda un mail semanal con un informe de toda tu actividad en internet a una persona que vos elijas. Yo tengo instalado en la compu, en el celular, en la tablet, y todas las semanas le mando un mail a Mauricio con mi actividad en internet. Al principio no me gusta nada, perdés toda la intimidad, pero es una herramienta muy valiosa para hacer frente a la adicción sexual, ¿sí? Y tiene una opción gratuita y después una paga. No me paga nada mi custodia, así que use la versión gratuita. Número 8, ordenar nuestras vidas. Como les decía, la adicción te lleva a un caos donde todo está desbordado, donde todo está desordenado. Entonces necesitamos aprender a ordenar nuestras vidas. Descansar, aprender a decir que no, hacer ejercicio,
alimentarse bien, programar los tiempos de intimidad y los tiempos de rendición de cuentas. Hay un grupo que no es cristiano, aunque sí tiene a Dios como centro de la recuperación, que se llama ASA, Adictos Sexuales Anónimos. ¿Vieron como hay alcohólicos anónimos, como hay narcóticos anónimos, como hay, no sé, codependientes anónimos? Bueno, también existe Adictos Sexuales Anónimos, está en todo el mundo. Ahora por la pandemia se hacen reuniones vía web. Ellos trabajan también con un estilo de padrinazgo para la rendición de cuentas. Y en las reuniones, cada persona habla, tiene unos minutos para hablar sobre cómo está, sobre cómo está en la semana, con qué emociones está lidiando, con qué tentaciones está lidiando. Y lo bueno es que hay reuniones a la mañana, a la tarde, a la noche, o sea, hay para todos los gustos, todos los días, sábado, domingo, feriado. Entonces, cuando alguien se siente tentado a algo, tiene la oportunidad de entrar a una reunión y eso le puede ayudar. Porque un adicto necesita como atención las 24 horas en cierto punto, porque en cualquier momento le puede venir ganas de recaer. Entonces está bueno contar con esas herramientas también y con una persona, por sobre todas las cosas, a quienes podamos rendir cuenta de cómo estamos. Es súper importante empezar a ordenar nuestras vidas, empezar a desarrollar hábitos que nos hagan bien, ¿sí? Por sobre todas las cosas, desarrollar intimidad, establecernos un horario para tener intimidad con Dios, para orar, para hablar sobre lo que nos pasa. Ya dijimos como que la clave acá de la adicción está en poder entregar a Dios nuestros estados emocionales, ¿cierto? Entonces no podemos esperar a estar tentados para recién tomar una parte activa en la adicción. Necesito de antes, necesito planificar en la semana, de esta hora a esta hora, todos los días voy a tener mi tiempo de intimidad con Dios. De esta hora a esta hora voy a leer un material que hable sobre la adicción. Acá tenemos Cayendo hacia adelante, es un libro que súper recomiendo, que habla sobre la adicción sexual específicamente. Medio capítulo por día, me propongo que lo voy a leer todos los días. Me propongo que los viernes a las 6 de la tarde voy a mandar un audio a tal persona contándole cómo estaba en la semana. Me propongo que martes y jueves voy a hacer actividad física porque me doy cuenta que lo necesito, que eso me ayuda a despejar la mente, a sentirme mejor. Planificar el descanso, todo en nuestra vida tiene que ser bien organizado y ordenado para poder estar en control por sobre la adicción. Hay una película que se llama El corazón del hombre. ¿Alguien la vio? Leda de allá atrás. Sí, bien. ¿La vieron porque yo se la recomendé? Bueno, El corazón del hombre es una película que habla, son testimonios de personas que han vivido cosas relacionadas a lo sexual. Y es excelente, es como representada en drama y a la vez testimonios. Yo me gusta mucho el cine, tiene una música increíble, tiene una fotografía increíble, pero lo más importante es la temática que trata, ¿sí? Está en internet. Les quería mostrar una partecita del tráiler donde una de las personas cuenta un testimonio. Pero se la súper recomiendo que la vean completa cuando puedan. Pareciera que hubiese sido hecha por este ministerio, pero no. Denme un segundo que se abra. Me gustaría darles todo un tiempo para preguntas, si alguien tiene alguna duda, que bueno, se pueda sentir en la libertad de hacerlo, y que no les prometo que voy a tener todas las respuestas, pero bueno, cualquier cosa después le preguntamos a Mauri igual. Acá se abrió, pero allá no se abrió.
no se me abre. ¿Alguno me puede ayudar acá con la compu? Porque como soy hombre no puedo hablar y buscar el video a la vez. Mira, es este link que necesito abrir. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Podemos decir a un amigo le pasa tal cosa? Sí. ¿Cuándo crees que es imposible en la parte de los ciclos que vos detallaste? Está el disparador, después sigue la planificación y la ritualización. Ya fue la ritualización y el acto mismo, ¿no? Claro. Después viene la culpa. Sí. ¿Cuál crees vos que es la parte del ciclo que no se puede volver a hacer? Y yo diría la ritualización. No llegar a eso. Claro. Porque en esa parte es como que se apodera una euforia y una ceguera espiritual que lo único que querés es unirte al objeto de placer, ¿no? Entonces como que se habla mucho de que se pierde el sano juicio en ese momento. Perder el sano juicio es como que no sos vos, es como que otra cosa se apodera de vos y te unís. Por eso digo que en ese caso es el punto más difícil de volver atrás. En realidad desde el disparador es como un tobogán, como una pendiente, y vieron que a medida que se va tomando fuerza es como más difícil frenar cuando vas en una bajada. Entonces lo mismo pasa con los ciclos adictivos, ¿sí? En realidad en todos los puntos es difícil salir, porque incluso cuando ya se cometió el acto, que viene la culpa, que viene la vergüenza y todo lo demás, es como que se vuelve a establecer una emoción desagradable, entonces como que se siente la necesidad de volver a unirse a un objeto placentero, ¿sí? Pero bueno, no hay nada que la intervención de Dios no pueda hacer. Ok, ¿otra pregunta? Cuando hablabas del círculo interno, ¿qué era lo que iba ahí? El círculo interno es la adicción en sí. Por ejemplo, el ver pornografía, la masturbación, las fantasías, todo lo que tiene que ver con la actuación de la adicción propia. Estar ocioso podría estar en el círculo medio, que es o navegar en internet sin ninguna razón, es también círculo medio, como una pendiente que te lleva a resbalarte y caerte en el círculo interno, ¿sí? Por eso es como que necesitamos ser estratégicos, necesitamos conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra alma, nuestro corazón, y ya darnos cuenta. Si para vos es un problema tener la computadora solo en la pieza, sé estratégico y ponelo en otro lado. Si para vos usar el celular a la noche o llevarte el celular al baño es un problema, dejarlo afuera. Es como que cada uno ya se va conociendo y a partir de eso necesitamos tomar decisiones, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, sí. No tiene bola. Es la policía. Bueno, ¿seguro? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, a la hora de enfrentarse a la adicción, entonces ya deben saber todo. Wow. Hay que pasar para el otro lado. Se endemonió la compu, algo le pasó. Hay que hacerle liberación, sí. Cuando trabajaba en la universidad, trabajaba en una compu que se tildaba y nadie estaba con una profe al lado mío que le empezó a hacer así el compu. Así como una oración y le hacía. Digo, ¿qué hace? No, dice, le hago reiki, así funciona. Así el reiki lo compu. Igual se había tildado, así que no le funcionaba. Bueno, empezó a hacer. Ahí está, todo. ¿Está ojeado? Puede ser. Tendría que poner una cinta roja. Sí.
Bueno, entonces repasando los pasos, el primer paso, reconocer que es un problema y tomarlo con la seriedad que requiere. De eso va a depender todos los pasos que vienen después, ¿sí? Yo los ordené en ese orden, pero en realidad no pueden ser diferentes los órdenes, no alteran el producto. Lo segundo que vimos es pedir ayuda, hablar, ¿sí? Espero que a medida que fuimos hablando puedan reconocer interiormente qué cosas hemos hecho y qué cosas no hemos hecho, ¿sí? Tercero, lidiar con las raíces. Uno de los aspectos más importantes, porque si no lidiamos con las raíces, va a ser una lucha para toda la vida. Si no lidiamos con las raíces que lo están causando, constantemente vamos a estar luchando con eso. Y bueno, creo que esta semana muchas de las raíces han salido a luz y nos han permitido ver el por qué a veces reaccionamos como reaccionamos. Para muchos es como una incógnita la raíz de la adicción sexual, no saben qué es lo que los lleva. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y que Él nos muestre, que Él nos abra nuestros ojos, que Él nos traiga recuerdos de qué cosas pasaron. ¿Sí? Les contaba que a veces de la nada me siento angustiado y me di cuenta que algo que como que me recuerda por ahí las discusiones de mis papás, o los gritos, o cuando estoy en alguna situación violenta, eso me pone en un estado emocional desagradable, el ser parte de alguna situación así. Los gritos ya de por sí a mí me ponen mal. Entonces como que a medida que uno se va conociendo interiormente, va reconociendo qué cosas nos ponen en una situación vulnerable, ¿sí? El cuarto, acá me salva ella que estuvo tomando nota. Vos también, muy bien. Entender el ciclo adictivo, que dijimos que constaba de 4 pasos, que fueron los que hablaba recién Nicolás. Muy bien. ¿El que siga? Entender la lucha espiritual. Perfecto. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes de esta lucha. ¿El otro? Dejar de alimentar el zumo. ¿Se entendió, no? ¿A qué nos referimos con el zumo? Bien. Después seguía ordenar nuestras vidas, ¿puede ser? No, rendición de cuentas. Perfecto. Está endemoniado. Bueno, si no, simplemente les paso el título y cada uno lo ve cuando quiera. Se llama El corazón del hombre. Está el tráiler corto y el tráiler largo. En ese tráiler largo es donde una de las personas cuenta una visión que tuvo. No creo que ande, ¿no? Se les cuento. Bueno, se les cuento. Dice este hombre que estaba... después de haber tenido una recaída, estaba como sintiéndose muy mal y orando, y encima creo que cuenta de que él venía de haber dado unas charlas justamente referido a temas sexuales y tuvo una recaída. Y bueno, en ese momento, orando, tuvo una visión y él se veía como en el comedor de una cárcel. Él veía que traía como toda ropa de cárcel, que tenía las esposas puestas, y empieza a caminar así con la bandeja de comida por el medio de las mesas, y como que no había lugar para él en ningún lado, y se sienta en una mesa solo a comer. Y en eso ve que entra Jesús también con una bandeja de comida y se sienta en la mesa al frente de él. Entonces él como que no entiende nada y le dice: ¿te sentarías a comer conmigo? Y Jesús le dice: por supuesto que me sentaría a comer con vos. Y por cierto, ¿sabes una cosa? La puerta está abierta, podés salir cuando quieras. Y este hombre decía que le quebrantó tanto. Yo cuando lo vi también lloraba. Porque el hecho de entender que Dios está con vos en ese momento de debilidad, en ese momento donde todo está mal y sabes que hiciste mal y te estás sintiendo culpable y con vergüenza, el entender que Dios está con vos aún en esos momentos es lo que te va sanando y es lo que te va liberando. A veces tenemos la concepción de que tengo que esperar a estar bien para después poder acercarme a Dios, ¿no? Es como que
primero tengo que arreglarme, tengo que ponerme bien para después poder acercarme. Y sin embargo la invitación de Dios es que ahí, en nuestro quebranto, ahí en el dolor, ahí es donde más lo necesitamos. Me hace acordar a lo que el hijo pródigo hace, ¿no? Cuando se da cuenta que metió la pata y que hizo todo mal, decide volver a la casa, pero le dice, no quiero que me aceptes como un hijo, yo quiero ser como uno de tus sirvientes, como uno de tus jornaleros. Y por ahí como que tenemos esta misma actitud ante Dios, ¿no? Sabemos que nos la mandamos y no esperamos que Dios nos perdone o nos ponga en la misma posición que estábamos antes. Sin embargo, eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? Quiero invitarles a que se pongan de pie. ¿Vos decís? A ver, ponle play. Yo no le quiero creer a esto porque... Es que fue mi incredulidad. ¿Se les sonía por allá? Ah, por el coso. No, igual se ve re mal, así que prefiero que lo vean ustedes. O que bueno, que te gustó la idea del cine. Acá el sonido. Configuración de sonido. ¿Qué hora están, muchachos? Si no, podemos cambiar de combo. Bueno, ¿quieren que nos demos 10 minutos? Cambiamos de combo y mostrarme el video. ¿Sí? Antes me gustaría que oremos. Papá, te damos gracias por estos tiempos. Gracias por tu amor que constantemente sale a nuestro encuentro en las áreas más débiles, Señor, en las áreas que más nos cuestan, en los quebrantos más oscuros. Tu amor no se espanta, tu amor no se aleja, tu amor va ahí donde más te necesitamos, en los momentos en los que más te necesitamos. Tu amor va ahí cuando estamos muertos, como lo hizo Jesús frente a la tumba de Lázaro. Y ahí es nuestra única esperanza de revivir. Señor, entendemos que de esto no podamos salir solos. Y te damos gracias porque tenemos la esperanza en vos, Señor. Señor, hoy queremos sacar nuestra mirada de las cosas naturales que nos pasan. Queremos sacar nuestra mirada de nuestras propias fuerzas que una y otra vez han demostrado de que no podemos. Y queremos poner nuestra mirada en vos, Señor. Cuando ponemos nuestra mirada en vos es cuando podemos caminar sobre las aguas y sostenernos en fe y obtener la victoria. Y eso nos recuerda de que no es por nuestros propios méritos que salimos de esos lugares. No es por el empeño que le pusimos, no es por nosotros, es por tu gracia operando en nuestros corazones, Señor. Padre, te pido por aquellos que se sienten frustrados, por aquellos que no tienen fe, que han perdido la fe. Después de intentarlo tanto tiempo, después de fracasar tantas veces, han perdido la fe. Señor, te pido que vos estés infundiendo con tu voz la fe en sus corazones para encarar cada uno de los procesos con fortaleza. Señor, te pido por aquellos que están cansados, por aquellos que están debilitados, que sea tu fuerza operando en ellos, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, una vez más, por tu bondad, y te exaltamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gente, gracias por escuchar. Dentro de un ratito tenemos el break y si logramos hacer el video lo llamamos así lo ven. Yo estoy en coffee, sí. Yo me extraño.